La década de 1950 fue la época dorada en el boxeo mundial. Por aquel entonces, subían al ring boxeadores como Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Sonny Liston y Jake LaMotta. Es una época que se puede llamar con toda justicia la edad del oro del boxeo. Sin embargo, mientras el público admiraba las peleas de estos campeones famosos, entre bastidores se desarrollaban acontecimientos que podrían haber destruido el boxeo, ya que la mafia se había infiltrado tan profundamente que de hecho había tomado el control del deporte. No les interesaba el aspecto deportivo, solo querían dinero. No importaba lo bueno que fuera un boxeador, no podía convertirse en campeón si no seguía las reglas de los mafiosos. Y al revés, incluso si un peleador era pésimo, las personas adecuadas podían convertirlo en campeón fácilmente y luego cosechar los frutos de su supuesto éxito. Las peleas arregladas se convirtieron en algo normal, incluso al más alto nivel. Los managers de los boxeadores tenían que pagar sobornos para organizar peleas, y muchos campeones estaban directamente controlados por la mafia. Hoy les contaré la historia de cómo el crimen organizado logró someter a uno de los deportes más populares de Estados Unidos, convirtiéndolo prácticamente en su juguete. Les presento a la mafia y al boxeo, al otro lado de la ley. Comenzaremos nuestra historia de hoy un poco más atrás, para rastrear todo el camino que siguió la mafia hasta infiltrarse en el boxeo. Como podrá imaginar, esto no sucedió de la noche a la mañana. No es que hasta la década de 1950 el boxeo era limpio y de repente aparecieron los mafiosos y lo arruinaron todo. En general, la relación entre el boxeo y el crimen organizado en Estados Unidos era recíproca. Me refiero a que, al igual que muchos boxeadores se convertían en mafiosos al terminar su carrera, muchos gángsters se dedicaban al boxeo como managers o promotores. Y esto no es de extrañar. Al fin y al cabo, ambos mundos giran en torno a la violencia. Sin embargo, hoy no vamos a entrar en los fundamentos psicológicos y sociales de por qué los delincuentes se sentían atraídos por las artes marciales y los boxeadores terminaban en el crimen. Hoy nos interesa otro aspecto de la cuestión, ya que si el boxeo no hubiera generado dinero, lo más probable es que la presencia de los mafiosos en este deporte se habría limitado a unos pocos entusiastas. Pero como la realidad era todo lo contrario, vale la pena indagar en esta dirección. En primer lugar, ¿cómo empezó? El boxeo es muy fácil de arreglar. No es como el fútbol o el béisbol, donde participan decenas de personas. Acá son 2 personas en el ring y unos pocos jueces. Basta con sobornar a uno solo y el resultado se puede manipular. Por ejemplo, si pagas a un boxeador para que se deje ganar, el otro ni siquiera tiene que saberlo. O puedes sobornar al árbitro para que ayude a tu boxeador, detener la pelea cuando lo acorralan, contar más lento si lo tiran, entre otros pequeños trucos. Naturalmente, esta posibilidad atrajo a los mafiosos, quienes organizaban peleas arregladas. Así fue como el crimen entró en el boxeo, creciendo al ritmo de los ingresos del deporte. El primero en llevar las apuestas en el boxeo a un nivel realmente significante fue Owney Maiden. Comencemos nuestra historia con él. Por cierto, la historia de Maiden es interesante no solo en el contexto de la penetración del crimen organizado en el boxeo, sino también por separado, como figura criminal destacada por derecho propio. Después de todo, Maiden fue uno de los pocos gángsters que se formaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en las famosas peleas que Martin Scorsese mostró en Pandillas de Nueva York. Luego supieron adaptarse a la nueva realidad del crimen organizado, que pasó de la extorsión menor a la infiltración en los sindicatos y el tráfico de alcohol ilegal. En la mayoría de los casos, estos gángsters o bien pasaban a desempeñar un papel secundario, como los líderes de las 2 pandillas más importantes de finales del siglo XIX, Monk Eastman o Paul Kelly, o bien acababan en la tumba. Maiden fue una rara excepción. Como ya he dicho, Maiden comenzó su carrera criminal en los entornos de las pandillas callejeras, ganando dinero con robos y extorsiones menores. Maiden ascendió rápidamente en la jerarquía de su banda, convirtiéndose en su líder y ganándose el apodo de Asesino. Ya se imaginan por qué. A principios de la década de 1910,
Mayren fue condenado a 20 años de prisión, pero finalmente cumplió poco menos de 9, saliendo antes por buena conducta. Ya era 1923, la ley seca estaba en pleno apogeo, los mafiosos sindicales ganaban fuerza y la antigua pandilla de Mayren había desaparecido. Sin embargo, logró reorganizarse y volver al juego bajo las nuevas reglas, volviendo a convertirse en uno de los mafiosos más importantes de Nueva York. Lo que hizo exactamente es tema para otro video en su biografía. Sigamos con cómo Mayren se metió en el boxeo. A Mayren le encantaba este deporte y asistía regularmente a las peleas. Cuando empezó a ganar dinero con el contrabando y la extorsión, Mayren comenzó a patrocinar a boxeadores jóvenes. Naturalmente, había que recuperar la inversión, por lo que los boxeadores solían participar en combates arreglados. Y no siempre tenían que caer los boxeadores de Mayren. A veces, para promocionar a su boxeador, Mayren sobornaba o intimidaba a su rival para que perdiera. De esta manera se podía crear la imagen de un boxeador talentoso e invicto, y cuando todos se lo creyeran, se podía apostar por su derrota y obtener una gran ganancia porque pagaba muy bien. Mayren llevó a cabo este tipo de estafas durante varios años, hasta que se le ocurrió una idea. ¿Por qué no subir la apuesta? ¿Por qué no convertir a un boxeador mediocre en campeón del mundo y luego ganar mucho dinero con su sensacional derrota? Mayren tenía todo lo necesario para ello, excepto al boxeador. Había que encontrar a alguien que no fuera demasiado inteligente, porque no debía saber del fraude, pero que fuera al mismo tiempo físicamente fuerte, para que a primera vista todos creyeran que podía convertirse en campeón. Mayren encontró a un forzudo de un circo ambulante llamado Primo Carnera. El tipo medía casi 2 metros, no le faltaba musculatura, y sus puños parecían más mazos que manos humanas. Lo entrenaba el ex campeón mundial de peso ligero Abe Eitel, que estaba tan metido en el mundo del crimen como Mayren, así que seguro que no se iba a ir contando los planes que tenían para Carnera como boxeador. Eitel, por cierto, trabajó durante mucho tiempo como guardaespaldas de Arnold Rothstein, sobre el que también tengo un video en mi canal. Mayren organizó una gira promocional por Estados Unidos para Carnera antes de su primera pelea profesional y a continuación, utilizando los mismos métodos mencionados anteriormente, llevó a Primo al título de campeón mundial. Todos los rivales del gigante fueron comprados o intimidados, y Mayren ganó mucho dinero con estas peleas arregladas. El obstáculo insuperable que finalmente obligó a Mayren a abandonar a Carnera fue el boxeador Max Baer. En 1934, Primo debía defender su título contra Baer. Mayren, como siempre, envió a sus hombres para comprar al oponente, pero Max se negó rotundamente. Entonces se recurrió a las amenazas, pero Baer se mantuvo firme. Parecía que prefería morir antes que vender la pelea por el título mundial. Mayren no se atrevió a tomar medidas extremas, por lo que finalmente dejó en paz a Baer y apostó por la derrota de Carnera. Baer acabó ganando. Carnera terminó en una cama de hospital con la mandíbula, la nariz y varias costillas rotas. Mayren, que había ganado mucho dinero, desapareció de la vida de Primo sin ni siquiera pagar su tratamiento. Mayren fue el primero en llevar a cabo una estafa de tal envergadura en el mundo del deporte, pero acabó abandonando el boxeo sin dejar una huella significativa en la industria. Sin embargo, ningún lugar queda vacío, y muy pronto, en lugar de Mayren, apareció un hombre llamado Frank Carbo, y en comparación con sus hazañas, la estafa de Mayren fue solo un juego de niños. Mientras Mayren llevaba a cabo su estafa con Carnera, el promotor Mike Jacobs ascendía al Olimpo del boxeo, quien gobernaría la industria durante las décadas siguientes. Pero hoy no vamos a contar su historia, ya que tenía poca conexión con el crimen. Todo lo que necesitan saber es que llevó el boxeo a un nuevo nivel, multiplicando el interés del público y, por lo tanto, aumentando la cantidad de dinero que circulaba en la industria. Ahora nos interesa más la historia de otra persona que lo sucedería en el futuro, Paul John Carbo, quien más adelante fue conocido como Frankie Carbo. Nació en Nueva York en 1904. Pasó su infancia en el Lower East Side, sumergiéndose en el mundo del crimen desde muy temprana edad, porque a los 11 años fue enviado a un internado correccional para adolescentes problemáticos. Por supuesto, el internado no lo corrigió, y cuanto más crecía,
Frankie más se hundía en el fango de los negocios ilegales. Al final, fue enviado a la cárcel, esta vez a una prisión de verdad por el homicidio de un taxista. Carbo fue condenado a 2 años, pero salió en libertad tras solo 20 meses por buena conducta. Más tarde, Frankie se unió a una banda notoria llamada la Corporación de los Asesinos. Entre los asesinatos más famosos que llevó a cabo como miembro de esta banda, se encuentran de los gángsters Mikey Duffy, Max Haskell y Max Greenberg. Por este último, por cierto, fue juzgado junto con Bugsy Siegel. Quizá fue Carbo quien había ordenado el asesinato. Frankie evitó la condena por los asesinatos de la Corporación del Asesinato, y después empezó un periodo marcado por su ascenso como figura principal en la industria del boxeo. Frankie empezó desde abajo, firmó con algunos boxeadores y empezó a ganar dinero con un porcentaje de sus honorarios, y para ganar más, les exigía pagos a los organizadores de las peleas por permitir que sus boxeadores participaran. La segunda forma en que Frankie conseguía su parte era, por supuesto, con las peleas arregladas que se organizaban según el mismo principio que las de Maiden. A medida que el número de boxeadores de Carbo aumentaba, el dinero fluía cada vez más, y para seguir creciendo en la industria, tenía que lidiar de alguna manera con Mike Jacobs, que tenía el poder en sus manos gracias a que representaba a uno de los campeones mundiales más talentosos de la época, Joe Louis. A mediados de la década de 1940, Jacobs fue víctima de un atentado, sobrevivió, pero su salud se deterioró. No se sabe si Carbo estuvo involucrado, pero después de eso, Jacobs le vendió su club de boxeo, 20th Century, en el Madison Square Garden por $100,000. Y ahora, el Club Internacional de Boxeo, o IBC para abreviar, controlado por Carbo, obtuvo el derecho de organizar peleas en el principal estadio de boxeo de los Estados Unidos, el Madison Square Garden. Así, casi sin resistencia, Frankie llegó a la cima de la industria. Desde ahora se quedaría con todo lo que pudiera alcanzar. Para que se hagan una idea de la magnitud a la que llegó Carbo, el IBC organizó 47 de las 51 peleas por el título de campeón de los Estados Unidos entre 1949 y 1955, obteniendo beneficios no solo de la venta de entradas, sino también de la venta de los derechos televisivos. No estamos hablando de las peleas en las que no estaba el juego el título de campeón, y había muchas más de esas, combates de cartelera secundaria, que garantizaban un gran flujo de dinero en apuestas. Además de Carbo, vale la pena destacar a varias otras personas importantes en este negocio. Se trata de su socio criminal, Frank Palermo, apodado Blinky, así como de 2 personas que eran la cara visible de la IBC, el rico empresario James Norris y un abogado famoso, Truman Gibson. Juntos, estos tipos organizaron una red que ganaba enormes cantidades de dinero con las peleas. En primer lugar, Carbo seguía siendo el dueño de los boxeadores y obtenía dinero de sus honorarios. Más adelante les contaré qué papel desempeñó Frankie en la vida del campeón del peso pesado, Sonny Liston. En segundo lugar, le resultaba más fácil organizar peleas arregladas y ganar dinero con las apuestas. A continuación, veremos un ejemplo de cómo funcionaba. En tercer lugar, Frankie tenía prácticamente el control total de organizar peleas en el principal recinto de boxeo del país, al que querían llegar muchos boxeadores. Y creo que ya se imaginan, sí, a menudo cobraba dinero solo por permitir que alguien peleara en el Madison Square Garden. En cuarto lugar, también ganaba mucho dinero con la parte legal del negocio. Las entradas y las transmisiones por televisión generaban mucho dinero. Y en quinto lugar, todas las demás ventajas que puede imaginar que aplican a un monopolio de una industria. Pero para no hablar sin fundamento, en lugar de enumerar de forma abstracta el poder que este hombre se arrogó en el mundo del boxeo, le propongo que escuche ejemplos concretos de su influencia en el destino de boxeadores concretos. Empecemos con Jake LaMotta. Si ha visto la película Toro Salvaje de Martin Scorsese con Robert De Niro en el papel principal, entonces ya conoce su historia. Jake LaMotta nació en el Lower East Side de Nueva York en 1922, en una familia extremadamente pobre. Su padre bebía sin piedad y golpeaba con la misma falta de piedad al pequeño Jake. En aquel entonces, LaMotta no podía hacer frente a su padre,
por lo que descargaba su ira en sus compañeros, metiéndose constantemente en peleas. Las peleas fueron seguidas por robos y asaltos, lo que finalmente llevó a Jake a un reformatorio. Allí descubrió el boxeo, que se convirtió en su forma de descargar su ira. Al salir en libertad, LaMotta continuó con sus entrenamientos y logró importantes éxitos en este campo. Allí lo descubrieron unos mafiosos que frecuentaban los gimnasios de boxeo con el fin de atraer a nuevos talentos, explotarlos al máximo y luego deshacerse de ellos. Jake sabía muy bien de qué iba el juego. Era amigo de muchos de ellos y salía con ellos a bares y discotecas, pero no quería confiarle su carrera. Por supuesto, lo habían amenazado para que cambiara de opinión, pero nunca llegaron a lo físico. Quizás el hecho de moverse en sus círculos lo salvó de medidas más drásticas. En el ring, LaMotta estaba logrando un progreso considerable. En Nueva York, por supuesto, Carbo no le permitía pelear, ya que Jake se negaba a jugar según sus condiciones. Pero fuera del Madison Square Garden, allí, LaMotta ofrecía excelentes peleas con muchas más victorias que derrotas. En 6 años de carrera, peleó 78 veces, de las cuales ganó 64, perdió 11 y empató 3, sin nunca ser noqueado. Se lo consideraba el campeón mundial no coronado del peso mediano, pero aún no había conseguido una pelea por el título. La culpa de todo era, por supuesto, la mafia. Además de bloquearle la pelea por el título a LaMotta, los mafiosos también sobornaban a los jueces de vez en cuando para que Jake perdiera. No lo tocaban físicamente, pero lo golpeaban psicológicamente, sin piedad, hasta que LaMotta, que quería ser campeón del mundo, finalmente se quebró y aceptó un trato con la mafia. Tenía que perder a cambio de la tan ansiada pelea por el título y $100,000 en efectivo. La pelea fue contra Billy Fox, a quien según los rumores, Carbo y Palermo promocionaban al igual que Maiden había promocionado a Primo Carrera en su época. Jake jugó según las reglas de los mafiosos, consiguió su pelea por el título y ganó. Carbo, Palermo y otros involucrados se llevaron una buena suma de dinero apostando por Fox, que era considerado el perdedor. No sabemos si LaMotta habría conseguido el título si no se hubieran involucrado en este asunto. Quizá los mafiosos nunca le hubieran dejado acercarse al título. Carmen Basilio nació en 1927 en el norte del estado de Nueva York, en el pueblo de Casnastota. Aunque su familia tampoco era rica, a diferencia de LaMotta, sus padres no le pegaban, sino que lo querían y lo apoyaban. Por eso cuando les dijo que, en lugar de trabajar en los campos de cebollas, quería ser boxeador, sus padres solo le desearon suerte. Basilio comenzó a practicar boxeo en la escuela secundaria en un gimnasio local. Luego continuó durante su servicio militar y al terminar, firmó un contrato con 2 managers, John DeJohn y Joe Netro. Fueron ellos quienes ayudaron a organizar su primera pelea profesional en noviembre de 1948. Antes de que acabara ese año, Carmen había peleado 4 veces y ganado todas. La carrera de Basilio fue ascendiendo de manera constante, y para 1953, era uno de los boxeadores más destacados y prometedores del peso welter. Sin embargo, al igual que LaMotta, no obtuvo su pelea por el título. El motivo se hizo evidente cuando Carbo invitó a una reunión al manager de Basilio, DeJohn. Frankie le explicó que si querían la pelea por el título, debían compartir parte de sus ganancias con Carbo y sus socios. DeJohn se lo contó a Basilio, pero este, según cuenta la historia, se negó a ceder parte de sus ganancias y dijo que si DeJohn quería la pelea en esas condiciones, que saciara el apetito de Carbo con su propio dinero. DeJohn hizo los cálculos y llegó a la conclusión de que, de todos modos, salía ganando, y aceptó el trato. Basilio se enfrentó entonces a Kid Gavilán. La pelea fue muy reñida, pero los jueces dieron la victoria a Gavilán por decisión dividida. Lo más probable es que todo estuviera arreglado desde el principio, ya que Gavilán pertenecía al socio de Carbo, Blinky Palermo. Basilio tenía una única opción para ganar, el knockout, pero no lo consiguió. La siguiente pelea por el título que consiguió Carmen tuvo lugar en 1955. Su rival fue Tony DeMarco, y los representantes de Basilio volvieron a pagar a Carbo por esta oportunidad.
esta vez a través de Gabe Genovese. Carmen ganó esta pelea, así como la revancha, que tuvo lugar ese mismo año, convirtiéndose así en campeón mundial de peso welter. Más tarde se supo que el precio que se pagó por hacer esto posible fue que los representantes de Basilio habían pagado continuamente a Carbo por cada pelea desde la de DeMarco. En total se confirmó $67,000 en esos pagos. Carbo no se avergonzaba en absoluto de arreglar las peleas de Basilio de forma unilateral, como, por ejemplo, en la pelea contra Johnny Saxton, que al tener un alcance de brazos más largo, se limitó a correr durante toda la pelea, obteniendo finalmente la victoria por decisión dividida. Los críticos calificaron de inmerecida, insinuando la corrupción del panel de los jueces. Pronto se celebró la revancha, en la que Saxton ya no corrió, sino que usó golpes cortos. Naturalmente perdió contra Basilio, que en este aspecto era extremadamente bueno. Carmen también ganó su tercer pelea, y Carbo ganó mucho dinero con ello. Primero apostó por el no favorito Saxton, y luego, en la segunda pelea, por las escasas posibilidades de Basilio. No era casualidad que Saxton peleara la segunda pelea de una manera que no le favoreciera en absoluto. Por cierto, su contrato pertenecía al mismo Blinky Palermo. También corrieron rumores de que la segunda pelea de Basilio contra Sugar Ray Robinson también fue arreglada por Carbo, pero en ese caso había menos pruebas. Sonny Liston pasó a la historia para el público en general como el que perdió contra Muhammad Ali. Sin embargo, los fanáticos del boxeo saben que Liston fue en su época un rival extremadamente temible. No en vano se lo comparó a Tyson en sus inicios. Ambos eran excelentes pegadores, temidos por sus oponentes en el ring. Sonny nació en una familia disfuncional y numerosa a principios de la década de 1930 en Arkansas. Su padre solía ser violento tanto con sus hijos como con su esposa, por lo que la madre de Liston se llevó a los más pequeños y huyó a St. Louis. Sonny, que entonces tenía 13 años, sabía a dónde había ido su madre, y tras ahorrar dinero para el ticket, la siguió. El pequeño Liston pensaba que St. Louis era un pueblo pequeño donde todos se conocían, por lo que no le resultaría difícil encontrar a su madre. Por supuesto, estaba equivocado. St. Louis ya no era un pueblo pequeño, así que Sonny tuvo que pasar varios días recorriendo la ciudad y preguntando a los transeúntes si conocían a su madre. Al final, la policía terminó ayudando a Liston cuando lo encontraron durmiendo junto a unos contenedores de basura. Así fue como Sonny fue a vivir con su madre. Liston era un niño extremadamente grande, que superaba a sus compañeros en tamaño entre 1.5 o 2 veces, a lo que hay que añadir la ira que le había inculcado su padre despótico, y el resultado era una rebelión adolescente que no podía desembocar en otra cosa que no fuera la delincuencia. Sonny se convirtió en líder de una pequeña pandilla de adolescentes dedicada al robo. Naturalmente, este estilo de vida lo llevó a la cárcel. Allí, su talento físico fue descubierto por el padre Stevens, un sacerdote local que lo convenció para que se dedicara al boxeo. Gracias a su talento natural, Liston progresó de manera asombrosa. Casi de inmediato se convirtió en el mejor del gimnasio local, lo cual no es de extrañar. Tenía uno de los brazos más largos de la historia del boxeo mundial, así como el puño más grande, si no contamos a Nikolai Valoev, y todo ello con una altura de 1.83 metros. Liston era un auténtico fenómeno, y el padre Stevens se lo demostró a las autoridades, consiguiendo que le concedieran la libertad condicional. Al principio, tras su salida, Liston compitió como aficionado, pero muy pronto alcanzó su techo. Simplemente no había rivales de su nivel. Entonces Sonny firmó un contrato con el empresario Frank Mitchell, que se convirtió en su representante. Sin embargo, casi inmediatamente los derechos del boxeador pasaron a manos de un mafioso de St. Louis llamado John Vitale. Por cierto, al principio cuando Liston no ganaba suficiente dinero con el boxeo, trabajaba por encargo como matón para Vitale, disolviendo huelgas de obreros descontentos. Cuando la carrera de Liston empezó a ir bien, Carbo y Palermo intervinieron para quedarse con parte de los derechos sobre él. Oficialmente Sonny estaba representado por un tal Joe Barrone.
Los mafiosos llevaron a Liston al título de campeón del mundo, y ni siquiera tuvieron que arreglar la pelea. Sonny lo logró por sí mismo, y los mafiosos solo se limitaban a recoger las ganancias. El único obstáculo en el camino hacia el campeonato era Cus D'Amato, entrenador y manager del entonces campeón mundial, Floyd Patterson. Era uno de los pocos que se resistía al dominio de Carbo, y no quería que el título de campeón mundial pasara a manos de los mafiosos. D'Amato no aceptó la pelea Patterson y Liston hasta principios de la década de 1960, cuando Carbo y Palermo ya estaban entre rejas. Sin embargo, Liston seguía teniendo vínculos con la mafia y el cinturón de campeón del mundo acabó en manos de los mafiosos cuando Sonny venció a Patterson. Entonces apareció en escena el joven y atrevido Cassius Clay, que más tarde cambió su nombre por el de Muhammad Ali. Retó a Liston a una pelea, y cuando Liston aceptó, Ali le dio una paliza al mejor estilo de las artes marciales mixtas modernas. Sin embargo, en aquel entonces, nadie consideraba a Ali más que un fanfarrón. Liston era el favorito indiscutible. La forma en que había acabado con Patterson, como si estuviera peleando contra un boxeador aficionado, hizo que los críticos lo llamaran el mejor peso pesado de todos los tiempos. En el ring, sin embargo, Ali superó tácticamente a Liston. No entró en un intercambio abierto, sino que intentó agotar al ya mayor Liston, moviéndose constantemente por el ring. No se sabe cómo habría terminado la pelea. Es muy posible que Sonny hubiera golpeado y noqueado al joven insolente, pero no pudo salir al séptimo asalto debido a una lesión en el hombro. Técnicamente el título fue para Ali, pero nadie se lo tomó en serio. No se resolvió nada en esa pelea, por lo que era necesaria una revancha. Y aquí comienza el lado oscuro de esta historia. En el primer asalto de la revancha, Liston cayó tras un golpe que apenas lo tocó. Luego cayó teatralmente de rodillas y volvió a caer, como un futbolista que simula una falta. En total, Sonny permaneció en la lona durante 17 segundos, lo que según las reglas del boxeo, son 11 segundos más de lo permitido y simboliza un knockout. Nadie a su alrededor, incluido el propio Ali, estaba satisfecho con el desenlace. El público quería que continuara, calificando todo aquello como un circo y una pelea arreglada, pero parece que todo se había decidido mucho antes del combate. Lo más probable es que los mafiosos ya se habían dado cuenta de que los días de Liston estaban contados, que podía perder fácilmente contra Lee, por lo que decidieron ganar dinero mientras la derrota de Liston todavía pagaba bien. Esto lo confirmaron en particular las palabras de Johnny Tocco, propietario de un gimnasio de boxeo en Las Vegas, a quien poco antes de la pelea, John Vitale, que aún poseía parte del contrato de Liston, le dijo que Ali ganaría en el primer asalto. La segunda confirmación fue una grabación de una conversación telefónica de la esposa de Liston que llegó a manos del FBI. Se le escucha claramente decir que, dado que la derrota de su marido era inevitable, este había decidido caer en el primer asalto para sufrir menos daños. Ali probablemente no sabía nada sobre el arreglo, ya que él mismo estaba furioso y gritaba a Liston que se levantara, lo que finalmente se convirtió en la fotografía más famosa de la historia del boxeo mundial. Después de la pelea con Ali, Liston disputó otros 16 combates, pero ya era el ocaso de un boxeador que podría haber sido el más grande de todos los tiempos. Sonny se volvió adicto al alcohol y a la heroína, perdiendo poco a poco lo último de su talento boxístico. Finalmente murió en 1971 por una sobredosis de heroína. Se dijo que la mafia también fue responsable de su muerte, ya que lo extorsionaba para que guardara silencio sobre la revancha con Ali. Como se desprende de los ejemplos anteriores, la alianza entre Carbo y Palermo, con su IBC, controlaba férreamente toda la industria del boxeo. No había boxeadores ni managers que no estuvieran relacionados con ellos de una forma u otra. Incluso los campeones más ilustres estaban manchados. Incluso las peleas por el título más famosas estaban arregladas. Carbo tenía tantos boxeadores y managers en su bolsillo, a tantos jueces dispuestos a ganar dinero extra, que manipulaban a los campeones, a los aspirantes y a los desconocidos como les convenía. Jugaba con una industria multimillonaria
que entonces interesaba a la mayoría de los estadounidenses como si fuera un ejército de soldados. Pero como suele ocurrir en estos casos, se pasó de la raya. Carbo siempre permaneció en la sombra, ya fuera organizando peleas o manejando boxeadores. Por eso incluso le pusieron el apodo de Mr. Grey, pero en realidad él era el jefe. Por eso, las autoridades lo atraparon y lo enviaron a prisión durante 2 años por trabajar sin licencia. Carbo pensó que le había salido barato, pero entonces salió a la luz otro caso. El boxeador Don Jordan y su manager Don Nessett denunciaron amenazas por parte de Carbo y sus socios. Los mafiosos querían que Jordan jugara según sus reglas, pero el boxeador se negó rotundamente, por lo que comenzaron a intimidarlo de todas las formas posibles, pero en lugar de asustarse, acabó acudiendo a la policía. Las autoridades armaron un caso de extorsión basándose en sus testimonios y enviaron a Carbo a la cárcel por 25 años. Su socio más cercano, Blinky Palermo, recibió 15 años de prisión. La presencia de mafiosos en el boxeo no se limitaba por supuesto a Carbo y Palermo. El mismo Anthony Salerno estuvo involucrado en la pelea por el título de Patterson contra Johansson. Y decenas de otros mafiosos ganaban dinero con boxeadores mucho menos conocidos, de los que nunca hemos oído hablar y nunca oiremos. Sin embargo, fue Carbo quien tuvo el control más férreo de esta industria y de hecho, la controló durante una década. Después de que lo encarcelaran, la presencia de mafiosos en el boxeo no desapareció, pero nadie volvió a tener tal poder.